Muy buen día a todos, mi nombre es Jason Poroj, soy estudiante del segundo semestre de Psicología en la Universidad San Carlos de Guatemala, Centro Universitario Occidente, sección A. Soy parte del grupo Los Metódicos y este es mi diseño de investigación, espero les guste. Mi vida bajo el silencio. Este es el tema de investigación que yo elegí debido a que en la mayoría de abusos sexuales hacia menores de edad, niños y niñas, las víctimas muchos de ellos no se animan a hablar, no se animan a contarle lo sucedido al papá, a la mamá, o independientemente de quién sea el encargado, ya que por miedo a que vaya a pensar de la persona o incluso por amenazas del agresor. Entonces por eso he decidido titular mi, mi investigación Mi vida bajo el silencio. Mi objetivo general. El propósito de este estudio de investigación es explorar casos de violencia sexual hacia personas que han decidido vivir sin contar su experiencia a nadie y cómo han podido sobresalir con esa carga durante toda su vida. Bueno, como había dicho anteriormente, mi objetivo aquí es ver un trasfondo de cómo estas personas han podido llevar su vida sin poder contarle a nadie esto y por qué al fin se animaron a contarlo. Objetivos específicos. Examinar el estado psicológico en el que queda la víctima después del abuso sexual, pues aquí ya que sean traumas e incluso si si esta violación llegó a cambiar su orientación sexual también, podría ser. Fomentar la prevención de abuso sexual en Guatemala. Pues darle más sólida, una prevención más sólida en Guatemala también podría ser un objetivo específico. Entender las razones por las cuales las víctimas deciden vivir sin contar lo sucedido. Como había dicho anteriormente también, por qué las víctimas no se han animado a hablar, o sea, no se, no se animan, ¿verdad? Preguntas de investigación. ¿Por qué se ha decidido vivir sin contar la experiencia? ¿Ha influido psicológicamente el abuso sexual hacia la persona? ¿En Guatemala existe un sistema de prevención sólido contra este tipo de hechos? Justificación. El abuso sexual en Guatemala parece no acabar y se da con mayor frecuencia en menores de edad, según citando un poquito prensa libre, en Guatemala 13 niños y niñas sufren de algún delito sexual cada día. Además que muchos de los niños y niñas no se animan a hablar por miedo a las amenazas de los agresores. Pues 13 niños y niñas violentados sexualmente al día es una cifra alarmante. Entonces, esto motiva para hacer este tipo de investigación. Viabilidad. Recurso humano. El presente estudio se podrá realizar ya que se cuenta con comunicación con diferentes mujeres abusadas sexualmente, pues al menos en la región que yo vivo, específicamente en el cantón donde yo vivo, han aparecido este último año 3 casos de violencia sexual, al menos que se hayan, que haya, al fin se haya decidido hablar la víctima, entonces hay tres casos y por eso se puede llevar a cabo el- la investigación. Recurso financiero. Se cuenta con el recurso monetario del investigador, ya que la investigación no requiere de un financiamiento de gran medida e incluso ningún costo. Pues como bien había dicho anteriormente, como yo conozco a estas señoritas ahora, pero cuando fueron violentadas eran niñas, em, entonces me podrían brindar información sin ningún costo. Recurso bibliográfico. El tema que se abarcará se cuenta con el suficiente acceso a información por medio de internet, periódicos, revistas, entre otros. Pues bueno, el abuso sexual es un tema que se ha hablado bastante, entonces sí se puede encontrar bastante información sobre este tema sin ningún problema. Recurso del lugar. La investigación podría realizarse efectivamente ya que se realizará en un área del mundo que lastimosamente toma lugar de varios abusos sexuales. O sea, aquí hablando Guatemala, ¿verdad? Entonces, sí es lastimosamente sí es viable en ese sentido.
Delimitación teórica. El estudio presente lleva una línea teórica centrada en la psicología social. Pues como bien sabemos, este problema afecta socialmente a los niños y niñas y adolescentes también de nuestro país, bueno, no solo nuestro país, de todo el mundo, pero en este caso será de nuestro país. Delimitación temporal. Investigación que tomará 3 meses de realización, empezando aproximadamente el pasado 20 de julio del presente año para el 10 de octubre de este año también. Bueno, entonces esas son cifras aproximadas de cuando empecé la investigación, que fue el 20 de julio, que empecé con las bitácoras, para el 10 de octubre, que es más o menos que estoy grabando esto. Delimitación geográfica. El presente trabajo se centra en la ciudad de Quetzaltenango, que es cabecera del departamento de Quetzaltenango. Delimitación espacial. Trabajo a realizarse en Cantón Pacajá, zona 10 de Quetzaltenango, pues es el cantón donde yo resido y donde les he contado anteriormente están los casos de estas 3 chicas que fueron violentadas sexualmente. Esta es mi pequeña operacionalización de variables. Son solo 2 que pude elegir, que es vida, que según Rafiño M. María define la vida como la capacidad de nacer, respirar, desarrollarse, procrear, evolucionar y morir. El silencio, que es la siguiente variable, que según Fontaine Nicolás en el 2012 definió el silencio, perdón, ahí me confundí, pero como la ausencia total o temporal del sonido. Alcances. Estudio descriptivo. El presente trabajo trata de describir cómo las víctimas de abuso sexual no se han animado a denunciar a sus agresores, además de traumas psicológicos que esto puede dejar en la víctima. Bueno, esos son los alcances que me gustaría llegar a mí en esta investigación, que alcanzar a saber por qué las víctimas, así con profundidad, por qué no se han animado a denunciar a los agresores, y qué trauma les ha acarreado durante toda su vida esta violencia. Eso sería mi alcance. Aquí vamos en mi marco teórico, que empezaría así. El abuso sexual en menores ha dejado diferentes secuelas emocionales en las víctimas. Para poder entender con claridad el presente estudio es importante definir algunos conceptos clave para la investigación. Abuso, la definición de abuso. Para Arellano, que en 2003 define el abuso como actos de violencia que pueden producir dolor, daño, deterioro, enfermedad, angustia, entre otros síntomas también. Los tipos de abuso. Según el Informe Nacional sobre la Violencia y Salud en el 2012, los tipos de abuso más comunes son el abuso físico, abuso sexual y abuso psicológico o mental. El abuso sexual, que es lo que nos enfocamos aquí. Definición. Para UNICEF 2016 define el abuso sexual como: el abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor, un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro. NNIA, que esto significa niños, niños y adolescentes, a la gratificación de un observador. ¿Quiénes pueden ser víctimas de abuso sexual? Según UNICEF 2016, lo que pueden estar sufriendo de abuso sexual son cualquier NNIA. Puede ser víctima de abuso sexual, independientemente de su edad, género, etnia y nivel sociocultural. Como habíamos mencionado anteriormente, NNIA significa niños, niñas y adolescentes. Prevención de abuso sexual. Definición. Para UNICEF 2010, citando nuevamente pues lo mismo, la misma fuente bibliográfica, es crítico enfocarse en la detección y en la prevención. Para ello resulta fundamental favorecer la comunicación con los NNIA desde que nacen. Bueno, esto quiere decir que
que cuando el niño tenga suficiente razón ya para poder conocer estos temas, ya se les debe hablar con anterioridad, ya que se les debe decir qué partes no es correcto que les toquen, así a detectar si están abusando de ellos. Esta investigación también da como inspiración sobre lo que últimamente ha estado pasando, como por ejemplo en estas últimas semanas y días aquí en Guatemala han estado desapareciendo muchos niños y sobre todo niñas, que algunos pues han aparecido hasta muertos. Entonces quién sabe qué les estarán haciendo, muy que lastimosamente de seguro están abusando sexualmente de ellos. Pero bueno, esto sería mi pequeño diseño de investigación. Gracias.